me llamo Finlay y tengo 30 años. En mi cumpleaños número 30, mis padres me invitaron a una cena familiar especial. Recuerdo haber leído ese mensaje 3 veces porque, por primera vez, sonaba cálido, casi esperanzador, como si la distancia entre nosotros finalmente se hubiera suavizado. Así que me puse un vestido verde sencillo, practiqué una sonrisa frente al espejo y manejé hasta el viejo restaurante cerca del río donde solíamos celebrar hitos, cuando los hitos se sentían seguros. En cuanto entré, se me cayó el estómago, la sala estaba llena, más de 50 familiares, tías, tíos, primos que no veía desde hacía años, gente susurrando detrás de servilletas dobladas. Por un instante tonto, pensé que era una fiesta sorpresa. De hecho, sonreí más amplio, pensando que tal vez esta era su manera de compensarme, porque así deberían ser los cumpleaños, ¿no? Alegría envuelta en pastel y ruido, pero el aire se sentía rígido, como si todos contuvieran la respiración. Cuando me incliné para abrazar a mi mamá, ella se puso rígida, apenas me tocó. Mi papá no me miró a los ojos, debía haberlo sabido entonces, debía haberme dado la vuelta, pero no lo hice. Me senté donde me indicaron, justo en el centro bajo la lámpara de araña, como un foco que nunca pedí, y los platos tintineaban, los tenedores raspaban. El mesero servía el agua como si fuera un funeral. Entonces mi papá se levantó, chocó su copa, y la sala se quedó en un silencio que todavía resuena en mis oídos. Dijo las palabras que destruyeron todo lo que creía saber: estamos aquí para desheredarte oficialmente por avergonzar a nuestra familia. Ahí estaba, la frase grabada en mi mente y en el momento. Estamos aquí para desheredarte, anunciada en mi cumpleaños número 30, sin titubear, sin misericordia. Todos me miraban esperando mi reacción, algunos curiosos, otros con suficiencia, algunos fingiendo simpatía. Mi mamá asentía como si esto fuera un tema razonable de la agenda, como si fuera una reunión y no mi vida. Mi papá siguió hablando, enumerando mis pecados, como viñetas: mudarme sin permiso, elegir una carrera que no aprobaban, rechazar un futuro arreglado que habían planeado sin mí, diciendo que los avergonzaba por vivir a mi manera. Mientras hablaba, sentí que me desapegaba, como si estuviera viendo una película con el audio ligeramente desincronizado. Cuanto más hablaba él, más callada me sentía por dentro. Recordé que de niña me subía a una silla para alcanzar el lavabo, prometiéndome que nunca necesitaría permiso de nadie para respirar. Me di cuenta de que esto no era una cena, era un juicio. Yo era la acusada sin abogado. Luego terminó con una frase que cortó la sala: después de esta noche, ya no eres nuestra hija. Entonces mi tía resopló teatralmente, mi prima evitó mirarme, y alguien tosió, incómodo, pero no lo suficiente como para detenerlo. Miré mis manos y noté que no temblaban, lo cual me sorprendió porque mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Sentí un sabor a metal en la boca, humillación mezclada con rabia. En ese segundo entendí que la crueldad no estaba solo en las palabras, estaba en el público, la manera en que necesitaban testigos para hacerlo real, para hacerme pequeña, para asegurarse de que cargara con esa vergüenza durante la noche. Por un instante, consideré levantarme y salir en silencio, dándoles la satisfacción del silencio. Pero entonces mi papá deslizó el micrófono sobre la mesa hacia él, como si fuera dueño del aire, como si mi voz no existiera. Algo en mí se rompió, no en gritos, no dramáticamente, solo un quiebre limpio donde antes vivía el miedo. Pensé en todas las fiestas que pasé intentando ganar amor, en todas las disculpas que di por ser yo misma, en todas las veces que me doblé hasta que dolía. Me di cuenta de que este era el momento que habían elegido, mi cumpleaños número 30, para decirme quién creían que yo era. Me negué a que esa fuera la palabra final. Así que, cuando hizo una pausa y todos se inclinaron para escuchar, me levanté despacio, sentí las miradas sobre mí, sentí el peso de todas esas expectativas presionando y tomé el micrófono antes de que alguien pudiera detenerme. Si iban a hacer un espectáculo de mi vida, al menos yo hablaría con mi propia voz. Cuando mis dedos cerraron sobre el micrófono, miré a la multitud, a mis padres, a la gente que creía conocer mi historia, y supe que lo que viniera después lo cambiaría todo. Sostuve el micrófono más fuerte de lo que creí posible y dije las palabras que dividirían mi vida en un antes y un después. Mi voz estaba firme aunque sentía que mi pecho ardía. Repetí para que todos escucharan claramente. En mi cumpleaños número 30, mis padres me invitaron a una cena familiar especial. Entonces, un murmullo de confusión recorrió la sala porque ahora yo narraba el mismo momento que ellos pensaban controlar. Al llegar, vi más de 50 familiares, tías, tíos, primos. Pensé que era una fiesta sorpresa. Pausé y dejé que eso calara, que sintieran el cambio. Luego mi papá se levantó,
Chocó su copa y anunció: estamos aquí para desheredarte oficialmente por avergonzar a nuestra familia. Escucharlo de mi boca lo hizo sonar aún más feo, más crudo. Vi rostros cambiar, no todos, pero suficientes. Continué antes de que alguien pudiera interrumpirme porque sabía que si me detenía, retractarían sus palabras. Todos me miraban esperando mi reacción. Dije, mirando fijamente a mi madre: entonces, aquí está. Respiré profundo, sintiendo libertad por primera vez en años, y les dije la verdad que más odiaban, que la supuesta vergüenza era yo eligiendo mi propia vida, que la humillación era mi independencia, que el problema nunca fui yo, sino su necesidad de controlar, una hija que dejó de obedecer. Mi papá intentó reírse, tratar de minimizarlo, como si yo estuviera siendo dramática, pero no me detuve. Les conté cómo pagué mis propios gastos, cómo construí mi carrera sin su ayuda, cómo cada límite que puse fue tratado como traición. Dije que el amor que solo existe cuando cumples no es amor en absoluto, es una correa. La sala quedó en silencio, no el silencio pesado de antes, sino uno incómodo, de esos que exponen lo que la gente quiere ocultar. Terminé con la frase que todavía resuena en mi mente: si así es ser desheredada, entonces lo acepto. Pero entiendan esto, no pueden borrarme y al mismo tiempo tomar crédito por lo que me he convertido. Luego hice algo que incluso me sorprendió a mí: sonreí, porque en ese momento me sentí más ligera que cuando entré. Puse el micrófono de vuelta sobre la mesa, como un punto al final de una oración que habían estado escribiendo sobre mí toda mi vida, y salí mientras los susurros explotaban detrás de mí, mi tía llamando mi nombre, mi prima mirándome como si viera un fantasma, mis padres congelados en sus asientos. Afuera, el aire de la noche me golpeó la cara y me di cuenta de que no estaba llorando, me estaba riendo, no porque fuera gracioso, sino porque el poder que creían tener simplemente se evaporó. Los días que siguieron lo confirmaron: llamadas de familiares que de repente entendieron, mensajes llenos de disculpas incómodas. Mis padres intentaron darle su versión, diciendo que yo los había humillado, pero ya no funcionó como antes porque la verdad ya estaba afuera. Más importante, yo también estaba afuera. Bloqueé números sin culpa, dormí mejor que en años, por primera vez, mi cumpleaños realmente me pertenecía. Si estás escuchando esto y recuerdas momentos en los que te hicieron sentir pequeño frente a quienes se suponía que te protegían, recuerda esto: el silencio solo protege a quienes te lastiman, no a ti. A veces, tomar el micrófono, literal o metafóricamente, es como recuperas tu vida. Las familias pueden desheredarte, las multitudes pueden juzgarte, pero en el momento que te eliges a ti mismo, ganas. Si esta historia te llegó, te dio fuerza, o te recordó que no estás solo, suscríbete al canal ahora mismo. Estas historias no son solo entretenimiento, son prueba de que defender